Grabando. Muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo una entrevista esta tarde muy especial. Es una entrevista de un tema que muy pocas personas lo conocen y precisamente por eso me he dirigido con el señor Milton Urcade, que él es de Uruguay, a quien es, por ser la persona que conozco, que sabe más del tema que vamos a abordar. El tema que vamos a abordar es un tema polémico que puede ser polémico, pero también está adquiriendo cierta relevancia al punto de que es importante que tengamos todos una opinión clara al respecto, debido pues a los últimos acontecimientos. El tema se trata de los UAPs o los fenómenos aéreos no identificados, antes llamados ovnis. Ahora la palabra ovni se quedó como un poco en el pasado y ahora se habla de UAPs. Por ser un tema un poco difícil, buscamos una persona seria, una persona que digamos está trabajando en el tema por muchos años y que siempre lo ha enfocado de una manera muy objetiva y científica. Y ese es el gusto que me da a mí esta tarde, tener entonces ahora a Milton, con quien podemos platicar. Y muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista, Milton. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Viviendo un poco las resonancias de lo que fue esta reunión especial en este subcomité del Senado de los Estados Unidos, del Senado Federal, donde fue llamado a rendir cuentas, como quien dice, el doctor Sean Kirkpatrick, que es el director de lo que le llaman AARO en inglés, esta oficina para la investigación de fenómenos anómalos en todos los ámbitos, que esa es la traducción de la ARO. Y cuando dice todos los ámbitos se refiere al espacio, a lo aéreo, a lo terrestre y a lo subacuático o submarino. Sí, Porque exactamente. aparentemente en todos los ámbitos es posible que se hubiera registrado algo aparentemente extraño que merece investigación. Correcto. Sí, esa es la base por la cual se ha llegado incluso hasta el Congreso para que se Exacto. determine qué son estas cosas que están viéndose que aparentemente no tienen explicación. Entiendo que son casos militares, sobre todo, que han Realmente sido sí. vistos por Navy, por la Marina o por testigos militares, los que están analizando en primer lugar, no tanto civiles. Y queríamos tener un feedback de las declaraciones del doctor Kirkpatrick, eh, de tu parte, que tienes mucha experiencia en eso. Pero antes de hacerte esa pregunta, quería yo darte a conocer un poquito más con el público centroamericano para que conozcan un poco de tu trayectoria. Tú tienes más de 60 años, 62 años de estar estudiando el tema de los ovnis antes, ahora UAPs, ¿es correcto? Correcto. Yo Y empecé en 1958. 1958. Cuéntame, Milton, ¿qué es lo que te llevó a estudiar este tema? ¿Cómo te iniciaste en esto? ¿Es curiosidad? Bueno, no, está bien, está bien. Mira, sí, esencialmente yo diría que humanamente hablando es curiosidad. De niño yo era ya de por sí muy curioso. Eh, a mi padre a veces lo cansaba por preguntarle, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Y era tremendo. Ahora llego a mi adolescencia, juventud, y resulta que yo tenía un tío que trabajaba en un importante diario en Montevideo, que lamentablemente después cerró, y ese diario no solo editaba el diario, sino también unas revistas, y una de ellas se llamaba Mundial. Era una revista de gran tamaño, y en esa revista habían noticias de todas partes del mundo. Y una vez, aún yo siendo niño, tendría 10, 11 años, me llega un ejemplar que lo voy leyendo y me encuentro con el caso de Kenneth Arnold, que fue el que lo inició todo, como quien dice. El primero que habló de que vio 9 objetos encolumnados que volaban de una forma un poco extraña porque
tenían como unos saltitos que de pronto hacían cada uno de ellos al pasar por cierta zona, cerca del monte Rainier, que es un gran monte que está hacia el noroeste de Estados Unidos. Este hombre los denunció y dijo que ese saltito era el que haría como una especie de platillo flotando en la superficie del agua o rebotando en la superficie del agua. Y un periodista tomó esa idea y de ahí surgió la frase platos voladores o discos voladores. Pero Arnold no describió discos ni platos. Arnold se refirió a cómo se movían, no a la forma que tenían. Y la forma que tenían era aproximadamente el de una media luna. O un ala volante, podríamos decir. Esa era la forma. A partir de allí, la Fuerza Aérea de Estados Unidos queda intrigada por eso que se vio y porque va recibiendo otras denuncias de otras personas que también realmente a la Fuerza Aérea le intrigan, que no sabe qué puede pasar, qué puede ser, y ahí es donde entonces la Fuerza Aérea de Estados Unidos crea sucesivamente 3 organismos que van a estudiar esto. El primero, el Plan Signo; el segundo, un plan que trata de desbaratar todo, el Plan Inquina; y el tercero, el último, el más famoso, el Plan Libro Azul o Blue Book. El Blue Book no tiene nada que ver con el color del cielo. Se llama Blue Book simplemente un catálogo, por ejemplo, de automóviles. En este caso, un catálogo de denuncias de avistamientos de algo aparentemente raro. Ese catálogo se desarrolló por un tiempo considerable y la Fuerza Aérea llegó a la conclusión de que no había nada extraordinario, nada más allá de lo conocido, y cerró el Blue Book. Pero antes de cerrarlo, le dio a la Universidad de Colorado que formara un equipo de científicos que analizara el tema, a ver qué decía ese grupo de científicos. Y ese grupo de científicos dijo que no valía la pena, como quien dice, gastar tiempo y dinero en investigar eso. Vuelvo a mi historia. Caso Arnold, otra vez en esa misma revista leo el caso del capitán Thomas Mantell, que fue el único piloto que, persiguiendo lo que supuso era un ovni, murió. Murió porque cayó su avión, el mejor avión caza que había en aquel momento, un Mustang F-51. Por supuesto, el piloto, como dije, falleció. El caso fue estudiado, incluso Allen Hynek lo estudió. La primera explicación que se barajó fue que era el planeta Venus. Después se concluyó de que eso era absurdo. Y lo más probable es que hubiera perseguido un enorme globo Skyhook, que entonces eran secretos y que la Marina lanzaba probablemente para espiar a la Unión Soviética o algo así. Eran globos secretos. Y este hombre puede ser que haya perseguido eso, pero iba en un Mustang sin estar equipado con tanque de oxígeno y máscara respectiva. Y llegó un momento que por la altura ya no había más oxígeno y este hombre sufrió lo que técnicamente se llama anoxia, perdió el conocimiento y terminó estrellándose en tierra con el avión. Caso muy famoso del 7 de enero del 48. O sea, el 24 de junio, Kenneth Arnold; 7 de enero del 48, Thomas Mantell. Bueno, eso fue lo que publicó la revista. Como digo, yo era niño, pero uno absorbe todo eso. Y a mí eso me quedó como en el trasfondo de mi mente. Hasta que en diciembre de 1957, yo ya crecido, estaba en estudios preuniversitarios, aparece la revista O Cruzeiro, una revista publicada por una importante editorial en Brasil, pero que en ese momento, crea una edición internacional en idioma español. Yo adquiero la edición internacional y me encuentro en artículos sucesivos con varias páginas
dedicadas al tema OVNI, escritas por el ingeniero John Martins. Ahí se hablaba de diversos casos ocurridos en Brasil, pero lo más importante para mí fue descubrir que en el mundo habían cerca de 200 o más organizaciones civiles en todas partes de gente que se reunió para investigar el tema. Pero lo más importante, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba investigando el tema, cosa que en lo personal desconocía por completo y creo que nadie sabía o sabía tanto de eso. Entonces, cuando yo me encuentro con esa información, dije, bueno, evidentemente, si la Fuerza Aérea lo está estudiando e investigando es porque aquí hay algo serio. Esto no es un simple rumor o una fantasía. Eso pensé. Y entonces me planteé, bueno, hay gente que acá en mi país, Uruguay, está denunciando que ve cosas, pero nadie se hace cargo de ellas, nadie lo investiga. Me dije, ¿por qué no yo? Pero inmediatamente me dije también, sí, pero yo solo no puedo ni daría abasto. Necesito que haya un grupo de gente. Entonces mi primera intención fue hablar con mis amigos. Y mis amigos tuvieron dos reacciones bien diferentes. La minoría me dice, te acompañamos, nos interesa, vamos. La mayoría se mataban de risa, porque en aquel entonces se hablaba de platos voladores. El tema no era tomado en serio. Entonces, bueno, era exponerse a la burla. Entrar a una sala de redacción de un diario y anunciar de que uno era del Centro de Investigación de Objetos Voladores Inidentificados, y ya empezaban las sonrisitas de unos y otros tras las máquinas de escribir. Che, vinieron de los platos voladores, se decían. Y nosotros teníamos que aguantar esa burla para poder hablar en serio de información que llevamos. Que dicho sea de paso, los diarios se beneficiaban gratuitamente de tener material para poder informar sobre el tema. Y así empezamos, ¿sí? Fue, por un lado, una curiosidad, por otro lado, un planteo de hacer un servicio a la nación, un servicio al país, investigando y estudiando lo que la gente denunciaba, porque no había nadie que se encargara de ello. Y cuando tú empezaste, ¿tenías una idea como de que teníamos que descubrir si eran naves interplanetarias o visitantes de otros planetas? ¿Qué te imaginabas? Bueno, yo no me imaginaba por mí mismo, pero todos teníamos la expectativa de que tal vez estábamos detrás del descubrimiento de algo muy importante, Ujú. particularmente porque éramos subsidiarios, digamos así, o estábamos bajo la influencia de lo que se hacía y lo que se opinaba en Estados Unidos. Y especialmente había dos organizaciones privadas, NICAP, National Investigation Committee on Aerial Phenomena, y APRO o EPRO, Aerial Phenomena Research Organization, una NICAP en Washington, D.C., la capital, la otra en Tucson, Arizona. Las dos nos mandaban cada mes, rigurosamente, siempre, sus boletines. Y los boletines estaban llenos de casos, de denuncias, de ovnis, de algunas fotos de pronto, de opiniones de algún científico, de opiniones de militares, en fin. Años después supimos de que la NICAP era en realidad una organización creada por la CIA, por la Agencia Central de Inteligencia. Y la NICAP postulaba, impulsaba la idea de naves interplanetarias, como le llamaban entonces. O sea, algo venido del exterior. El mayor de los cuerpos de infantería de marina, Donald Keyhoe, fue el individuo elegido para difundir ese tipo de ideas. Y fue provisto de algunos casos y acontecimientos por la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos a condición de que no revelara su fuente. Eso está dicho por el propio Keyhoe en uno de sus libros más famosos, que fue traducido al español, que tal vez tú tengas, que se tituló
platillos volantes de otros mundos. El título en inglés, Flying Saucer from Outer Space. Bueno, el primero fue Flying Saucers Are Real. Los platillos volantes son reales, que nosotros no conocimos traducido al español, pero el segundo sí. Y era como una especie de libro de cabecera de los que entonces estábamos dedicándonos a estudiar, a investigar el tema. Lo que pasó fue que a lo largo de los años, fueron décadas, y de estudiar, investigar, analizar y concluir decenas y decenas y decenas de casos, nosotros fuimos llegando a la conclusión de que en lo que había, en lo que andaba por ahí, en lo que la gente denunciaba y nosotros investigamos personalmente, no había nada raro finalmente. Nosotros pudimos investigar y concluir efectivamente todos los casos que investigamos. O sea que si todo tenía una explicación racional, una explicación lógica, y no había nada realmente extraño, nada que diera pie a la especulación, eso fue, en cierta medida, por un lado, una especie de llamado a la realidad. Es como decir, bueno, entonces creíamos en los Reyes Magos, ahora ya sabemos quiénes son. Ya. Entonces, ese fue todo el proceso que hicimos, no yo solo personalmente, sino todo el grupo que integraba el CIOBI y que se dedicó durante 50 años a investigar y estudiar los casos en Uruguay. Ahora, por otro lado, razonar por qué entonces pasaba todo esto, por qué en la época de la Guerra Fría se había acudido por Estados Unidos principalmente, porque en otros países no había todo ese ruido en torno a naves extrañas y extraterrestres, pero eso se difundió para todos lados, por todos los medios, incluso por el cine. ¿Por qué Estados Unidos era el adalid, el que llevaba, el que encabezaba ese movimiento de creer que había cosas extrañas e impulsar esa idea? Entonces, yo razoné de que era una coyuntura internacional muy especial. La Guerra Fría implicaba un enfrentamiento del bloque soviético con el bloque occidental. Y el bloque occidental, liderado principalmente por Estados Unidos, tenía la necesidad de espiar al bloque soviético, especialmente a la Unión Soviética, porque a Estados Unidos le interesaba saber qué tipos de misiles o no estaban desarrollando, si esos misiles podían llegar a territorio estadounidense, qué tipo de aparatos nucleares, qué tipo de bombas atómicas o más estaban desarrollando, con qué potencia. Entonces Estados Unidos necesitaba ingenios, necesitaba crear aparatos, no solo aviones, que pudieran llegar hasta allá y pudieran de alguna forma captar y transmitir, recoger información que después iba a ser analizada ciertamente por la CIA. De ahí, como lo más notorio de todo, ahí sale, por ejemplo, el famoso proyecto Mogul. El proyecto Mogul tenía justamente la función de detectar las vibraciones causadas en el aire por una explosión atómica. Y eran globos, pero un tren de globos. Así surge el famoso U-2, un espectacular avión espía que volaba tan alto que no le llegaban, la artillería rusa no podía bajarlo, hasta que un día bajó uno. Y ahí se armó un gran escándalo, Nikita Khrushchev mostrando el avión. Cayó prisionero el piloto. Bueno, entonces el U-2 ya no iba a servir, tal vez para seguir espiando, pero había que crear algo que lo sustituyera. Y eso que lo sustituyó fue el SR-71, el Blackbird o pájaro negro, la cosa más espectacular que he visto en el aire hasta el día de hoy. Se dice que alcanzaba Mach 4 veces la velocidad del sonido. Yo creo que incluso llegaba más, que no se dijo. Y bueno, volaba tan alto, el piloto tenía que llevar un traje espacial, como si fuera un astronauta.
ya entonces. Y este avión, hecho de titanio, más duro metal que se conoce, de color negro, no brillante, sino un negro totalmente opaco, volando a alturas de 40.000, 50.000 pies, una cosa. No era fácilmente detectable por los radares, no, y no era alcanzable por misiles. Y se cansó de fotografiar lo que hacían los rusos, lo que estaban haciendo y lo demás. Sirvió todo el tiempo. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál fue el desafío de la Fuerza Aérea? Sí, tenemos que desarrollar estas cosas y tenemos que probarlas. ¿Dónde las van a probar? Y en el propio territorio estadounidense. ¿Y qué hacemos si alguien llega a ver una prueba y llega a ver algo? Y bueno, tenemos que dar alguna explicación, pero no podemos decir de qué se trata. Entonces, vamos a decir que sí, parece que hay cosas raras por ahí, que no sabes, esas podrían venir de otro planeta. Y entonces eso crea una historia de cobertura que Cobertura. tapa, claro, que tapa lo que se está haciendo. Porque había que hacerlo después de todo. Muy bien, esa es la época de la Guerra Fría, eso es lo que pasó. Entonces, el tema OVNI sirvió muy bien para tapar todo ese tipo de cosas. Y fue la propia Fuerza Aérea la que creó la idea esa para cubrir todo. Pasado ese tiempo, la Fuerza Aérea, como dije, cierra el proyecto Blue Book y por 50 años nadie más oficialmente se dedicó a investigar el tema, a analizarlo, a estudiarlo y cosas por el estilo. Eso abre una brecha enorme, 50 años, 50 hasta años. que ahora, claro, Sí. hasta que ahora, de golpe, ¡pum!, vuelve la investigación oficial. Pero de manera totalmente distinta, con un encuadre totalmente diferente. El Blue Book, hay fotos del personal del Blue Book, data lástima, porque eran 3, 4 militares, no de alto rango, 1 o 2 secretarias, y Jaime, que era el científico que habían contratado para que resolviera casos, principalmente si eran de origen astronómico, y después parar de contar. Ahora, el Blue Book tenía 2 finalidades desde mi punto de vista. Una, calmar la inquietud del pueblo estadounidense, que realmente estaba inquieto. ¿Será que efectivamente que vienen de otro planeta? ¿Qué vienen a hacernos? ¿Qué nos harán? Por un lado, para decir, no, calma, quédense tranquilos, la Fuerza Aérea está controlando, investigando todo esto y controlando todo esto. Pero lo que realmente interesaba era si alguien veía un misil o algo que fuera, o un avión que fuera soviético. Tan es así que se creó, con no mucha eficacia, algo que le llamaban Grupo de Observadores Terrestres. Este cuerpo de observadores terrestres era gente a la que le daban instrucciones, le daban una cartilla para ayudarles a identificar misiles y aviones rusos, y esta gente se ofrecía voluntariamente a pasar ciertas horas de los días observando el cielo por si veían algo de esto y lo podían identificar como ruso de acuerdo a su cartilla. Eso no fue muy útil según la evaluación posterior de la Fuerza Aérea, pero venía al caso. Entonces, claro, lo que realmente les preocupaba era que la gente diga qué es lo que ve. Porque entre tantas cosas que podían tener cualquier explicación, Venus, por ejemplo, algo de pronto no era ni Venus, ni un meteorito, ni un avión, ni un pájaro, ni una mosca, era algo distinto. Y según dice este testigo, esto parece ser un misil, por ejemplo. Bueno, hasta donde sabemos eso no ocurrió, pero esa es la real preocupación sustancial del Blue Book y de la Fuerza Aérea. Cubrir sus propias armas. Es Cubrir, perfectamente entendible. sí, cubrir sus Claro, propias armas y luego, y que la gente estuviera observando el cielo para ver si miraba armas enemigas. claro, esa era la cosa. Esa era la cosa. Ya.
Y luego, pero luego viene la misma Fuerza Aérea y ellos cierran el Sí, proyecto. sí, porque dicen, bueno, no, aquí no hay nada. La Universidad de Colorado, el científico que dirigía el grupo de Colorado, escribió un Doctor informe Condon. diciendo que sí, que no valía la pena gastar dinero ni tiempo en eso porque no había nada, desde el punto de vista científico no servía para nada, punto. Entonces, la Fuerza Aérea dijeron, bueno, acá cerramos. Pero eso lo hicieron inclusive para que no le echaran la culpa a la Fuerza Aérea de que la Fuerza Aérea no quería decir la verdad, como decían muchos, que nos oculta la realidad, que no nos quiere revelar lo que sabe. Bueno, entonces dijeron, que sean científicos de universidad los que den la palabra final. Nosotros nos atenemos a eso. Sí, pues. Y Claro, ya no necesitaron Covero para no, sus no, armas. no, no, porque ya había pasado la Guerra Fría. Ah, ya no había motivo. Claro, claro. ¿Por qué piensas que ahora se vuelve a resurgir esta bulla de los UAPs ahora? Bueno, porque yo he dicho, estamos otra vez en otra Guerra Fría. Es notorio. Salen los diarios, lo han dicho mismo los diarios. Dice, sí, hay una nueva Guerra Fría. Yo dije, bueno, todos me agarraron la idea porque yo lo he dicho antes. Sí, porque fíjense la guerra en caliente de Rusia invadiendo Ucrania, que ha determinado que los países occidentales y otros se hayan puesto de parte de Ucrania, el país invadido, y ayuden a que este país se defienda. Esa es la guerra en caliente. Pero la guerra fría está planteada por el hecho de los preparativos acelerados que hay de armas de China y de Estados Unidos. Y entre medio ahí está este problema de Taiwán, que China considera que es parte de su territorio, parte escindida, y que en cualquier momento quiere decir no, ustedes vengan con nosotros. Y Estados Unidos, que desde el principio ha defendido el derecho de Taiwán como país independiente a no ser tocado por China y a respetarle su soberanía. Ahí tenemos una brasa ardiente que ojalá no pase más a más, pero que está creando una enorme tensión a nivel internacional. Estados Unidos está acelerando su carrera en la creación de nuevas armas. Estados Unidos estaba corriendo un poco atrás la creación de misiles hipersónicos. Rusia salió enseguida a decir que los tenía. China tiene una cantidad, los ha pasado en desfiles públicos. Bueno, Estados Unidos corriendo de atrás, pero ahora tiene también sus misiles hipersónicos. Y lo ha anunciado públicamente. Entonces, todo esto significa otra vez una tensión internacional muy grande, que no pasa a enfrentamiento directo, pero que es una guerra fría, pero guerra al fin. En esta reunión que hubo ahora reciente en el Senado, especialmente la vicepresidente de ese subcomité, la senadora Joni Ernst, casualmente senadora del estado donde yo vivo, de Iowa, fue muy clara en decirle a Kirkpatrick que quería saber y estar alerta de lo que estaban haciendo Rusia y China respecto de enviar y espiar a militares de Estados Unidos y sus maniobras y sus cosas. Porque ella dijo textualmente, inclusive, que están estudiando nuestras vulnerabilidades. Dicho textual. O sea, la preocupación, yo lo escribí así, yo dije, lo que flotó en medio de toda la reunión fue, bueno, ¿qué están haciendo ustedes del AARO? ¿Qué conocen ya? ¿Qué pueden llegar a conocer que tengan que ver con que rusos y chinos nos estén espiando? Eso es ¿Y lo qué que es les lo preocupa. claro, ¿y qué es lo que tienen ellos para espiar? Esos no identificados, que por ahora no están identificados. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Para qué los usan? Obvio que es para espiar porque van o los han visto donde los militares están desarrollando maniobras, por ejemplo. Sí, exacto. En portaaviones o cerca de Claro, ejercicios entonces, militares. claro, ejercicios militares. Si yo voy a espiar cómo hacen ejercicios militares, vaya, el interés es muy claro, ¿no?
Pero Sí, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué aparatos lo hacen? ¿Qué son esas cosas? Entonces, ahí es donde está centrada la cuestión. Y es muy claro, Kirkpatrick mismo lo dijo, hasta ahora en el material que hemos analizado no hay nada que sea extraterrestre. así dijo, sí, Punto. correcto. Ujú. Clarito, clarito. Sí, Clarito. Esto repite lo que ya había dicho antes el UAPTF, el Grupo de Trabajo sobre UAP, creado primero por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de lo cual Aro es un descendiente, digamos así, o es una continuación perfeccionada, ampliada. Entonces, esta es la situación real actual. Claro, también dijo él, bueno, si llegásemos al eventual caso de que llegábamos a dar con algo que no tuviera la explicación otra que algo que procede del exterior, extraterrestre, que no es nuestro, bueno, entonces lo consultaremos con nuestras relaciones de interagencia con la NASA y según lo que hayamos concluido, lo diremos al gobierno. sí. Pero Y eso como una, claro, pero eso como una eventualidad, si como una acaso eventualidad. pasara algo de eso. Pero la cosa está mucho más acá. La cosa está ubicada en términos de nos están espiando. Alguien. ¿Quiénes son los, claro, quiénes son los que nos espían? De repente Irán te está espiando. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué son estos artefactos? ¿Cómo funcionan? Eso te iba a decir, viste que puso un video de una esfera que va flotando, va viajando Sí, y que la tomó sí. un dron militar y la persigue. ¿Cómo puede una esfera que no tiene alas mantenerse en el aire? Bueno, pero sí, es muy interesante ese caso, pero primero que nada está tomada de mucho más arriba. Sí, Las fotos son aéreas. O sí, sea, correcto. ese globo estaba mucho más abajo. Ahora, con vientos fuertes, algo liviano puede desarrollar la velocidad que desarrolla ahí, porque no es una hipersónica ni nada por el estilo. Parece más rápida porque está cerca, no está lejos tampoco, ni está tan alto la cámara que lo tomó. Ujú. Y yo estaba analizando un poco y digo, bueno, y hay un material que, si lo tengo anotado acá, me parece que no, qué lástima, porque se llama algo así como NIRO, si no me equivoco, NYRO, que es un termoplástico, material de unas características muy, muy especiales, muy resistente, muy duro, pero por otro lado muy liviano. Y yo dije, bueno, ¿y qué? Porque no, el informe no dice que es metálico, lo pone entre comillas eso. No es que se sepa efectivamente que era metálico. No, no se sabe, No solo que sé. aparenta ser, Claro, aparenta. aparenta, aparenta. Entonces, si es algo bien oscuro, porque cuando se le ve solo es un punto No, negro que va rápido ahí, así claro, es. ahí está. ¿Y qué tal un globo de este material? Un material plástico especial, no transparente, que no permite ver lo que hay adentro, que está alargado y que tiene adentro un pequeño aparatito que es capaz de detectar todo lo que pasa alrededor. Y va con el viento. Alguien lo largó, alguien lo irá a recoger. Porque además lo que se ve es una parte, no sabe ni de dónde Sí, viene ni se sabe hasta dónde va. ni se sabe hasta dónde Pasó va. ahí, lo detectó esto que estaba ahí arriba quieto, pasó y siguió Y a siguió. dónde fue. Claro, pero no hay tampoco, y esto me interesa determinarlo, no es que eso vino, se detuvo, fue para un lado, después fue para otro, hizo unas maniobras y después, no, pasa, Sí, simplemente. solo pasa, sí, cierto. Entonces, claro, Eh, entonces, por eso dice él que no desafían las leyes de la gravedad, ni él encuentra evidencia de eso. claro, no, Porque claro, yo claro. me preguntaba, pero ¿cómo puede decir eso si esta bola, cómo se sostiene, si no tiene alas, si no tiene? Pero en realidad Porque después de está analizar, flotando, si porque está está flotando, flotando, claro, si está no flotando, como precisa alas, solo lo vemos un fragmento de tiempo, entonces podría ser un globo no metálico. precisa alas, no precisa alas, no precisa nada, simplemente flota. Pero es algo pequeño además, no es grande, Sí, es eso no es pequeño. grande. Sí, sí. Eso no es como el globo de los chinos, eso es pequeño Mm, y muy liviano, y entonces viene un viento fuerte y voló. sí. Este,
Yo no creo que haya otra perspectiva quizás para solucionar eso. Dijo Puedo que estar totalmente probablemente no encontraba equivocado, pero datos. me puse a pensar qué solución podía haber para eso aparentemente tan extraño. Yo espero que ellos se den cuenta de algo también y finalmente Lo puedan explico. decir, por lo menos plantearlo como una hipótesis de explicación, ¿verdad? Sí, porque tiene un comité de científicos, un comité Oh, de sí, claro, periodistas. claro. Bueno, esas son de las grandes diferencias que existen ahora respecto de lo que hace 50 años se hizo. De Ujú. aquel pequeño grupito de militares de bajo rango y dos, tres secretarias, y Jaime no. Primero lugar, esta gente está haciendo lo que está haciendo porque se lo ordenó el Congreso de Estados Unidos. Porque el Correcto. Congreso de Estados Unidos produjo leyes que les ordenan hacer lo que están haciendo. Es una primera cosa. Hay En leyes. segundo lugar, claro, en segundo lugar, ellos tienen que responder al Congreso. Ahora, ya lo dijo Kirkpatrick, entre junio y julio, a mediados de año, viene otro informe. Ujú. Vamos a ver qué van a decir entonces en ese informe. ¿Cuánto se ha avanzado o no? Y ahí la Sí, expectativa. habló Y en tercer lugar, de 650 casos ahora en vez de 300, o como que ha ido creciendo, ¿verdad? En los creciendo, reportes. sí, pero la mayoría no sirve porque son casos viejos y no están respaldados por bastante material como para habilitar una conclusión. Ok, Eso también lo dijo. Ahora, sí, lo otro es cómo está integrado esa oficina. Tiene toda una parte de gente, de analistas de inteligencia, y otra parte que están con ingenieros, con físicos, etcétera, que es la parte netamente científica. sí, correcto. Y ellos, claro, y ellos conjuntan ambas cosas, Ujú. lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque si es cierto, como está en la gráfica, muy buena, yo creo que una de las cosas mejores fue una gráfica donde Sí, dice los tamaños de lo visto, donde dice los lugares que más se han visto, donde dice las velocidades, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues por un lado está el análisis físico, de los aparatos en sí, de qué puede ser esto, de cómo funciona, etcétera. Pero por otro lado, y él lo destacó, está la parte de inteligencia. Importa mucho saber dónde fue visto esto, en qué lugar, qué tenemos allí. Lugares de entrenamiento, tenemos plataformas, tenemos grupos de sensores, qué es lo que hay. ujú. Porque eso va a Así es. permitir atar los cabos entre qué estuvo esto haciendo, pero dónde lo estuvo haciendo. Y ahí la importancia. Así Ahora, que si fueran todo eso se... las ¿Sí? otras potencias como China o como he oído que dice, si fuera China o si fuera Rusia, no estarían usando estas cosas ya para desplegándolas, pues para, en la guerra, por ejemplo, con Ucrania, Rusia, si fueran estas armas o no sé si son armas o solo cosas para No, espiar. son cosas para espiar, no son armas. Mm, No son armas. ya, Pero es como el globo solamente, chino. Es como el solo, globo chino que se paseó y detectó todo lo que quiso. sí, Bueno, lo dejaron, pero eso es otra cosa. Pero detectan y transmiten. Entonces allá con una computadora están viendo todo. Mira, acá hay una base aquí, acá tienen esto acá, que tienen lo otro allá. Bueno, eso es el espionaje, es lo que sirve. Entonces, esto es lo mismo, no son armas, no han abatido, no han atacado ningún avión americano, no han atacado ningún barco americano, no, no, no. pero no han Pero atacado. saben que, pero van a mirar qué es lo que están haciendo, Sí, cómo se eso sí. entrenan, cómo se preparan, qué armas tienen que las prueban. Bueno, prueban equipos láser, prueban nuevos cañones, prueban, todo eso importa. Prueban un nuevo tipo de avión. Bueno, es decir, esa es la función del espionaje, ¿no? Lo que no me pareció muy consistente fue de Kirkpatrick, que está bien, su posición estuvo muy razonada, muy razonable, pero días antes él había escrito un artículo con Avi Sí, Loeb, sí, con Loeb, sí, decía con Loeb, que sí. podría venir una nave nodriza y estar estacionada en el sistema solar y de ahí venir y destacar, digamos que sondas hacia los planetas. Sí, Eso no me sí, pareció muy consistente con la actitud de él, me pareció sí.
Sí, estoy de como que no acuerdo. fuera la misma persona. Yo lo critiqué duramente. Yo dije que si él pensaba eso tenía que irse de la Aro. Y lo escribí porque dije, no, este tipo está en otra entonces. ¿Qué Sí, quedamos? Sin embargo, ante la comisión, el tipo fue absolutamente científico, habló como un científico, se mantuvo muy firme en sus posiciones. sí. Entonces, yo dije, no, esto está bien. Aquello fue una especulación, nada más que una especulación. Y yo dudo de que vuelva a escribir algo juntamente con Loeb. No creo, Pues sí, no seguramente no. creo, Si no sigue, creo. si sigue la línea que está No me, siguiendo en el tra- Congreso, no No, creo porque yo. no me extrañaría que alguno ya le haya dado algún tirón de oreja, inclusive le haya dicho, Ajá, eso, mira, esto no eso. puede ser, esto no puede ser. Sí, ¿No? porque la posición que él tiene y la seriedad de su trabajo y haciendo ese tipo de Sí, artículos que sí, no, además tuviste cómo puso un énfasis, pero así, bien, bien firme y bien radical. Esto no se trata fue que dijo, esto no se trata en página web y en ni redes en, sociales. sí, ni en redes sociales, Sí, exactamente. ¡Pum! sí, dijo. Así. Y que tenía que haber una cuestión netamente científica, estrictamente, y que había que publicarlo en todo caso en revistas científicas con revisión de pares. Sí, O sea, que estar expuesto a la crítica de otros científicos. Bueno, muy bien. y sí, Ahí sí, sí, muy bien. sí, y él dijo que su equipo, sus equipos dentro de Aro funcionan estrictamente con criterios científicos. Yo dije, maravilloso, está bien. Es la garantía mejor de que si descubren algo, hay seriedad detrás de lo que descubren y lo que nos digan. Exactamente. Si descubren algo es Ahora, porque sí, no hay otra, ¿verdad? Ya yo, descartaron. sé, yo señalé otra cosa en el artículo que tú conoces que escribí para la página web del UAPCGFI. En marzo del año pasado, no, perdón, en junio del año pasado, la NASA anunció por su parte que creaba un equipo para investigar y analizar grupos de casos que iban a ser totalmente diferentes de los de la AARO, pero que la NASA independientemente, aplicando también la ciencia y lo demás, organizaba un grupo al frente del cual puso a un científico y que dentro de 6 meses, no, de 9 meses, perdón, de 9 meses, el anuncio fue hecho en junio, dentro de 9 meses la NASA iba a informar. Bueno, los 9 meses se cumplieron en marzo pasado y por ahora silencio de la NASA. Lo estoy esperando. Cierto. No he informado nada. Nada, No he hecho ningún y me reporte. extraña, y me extraña. Sí, y tienen que cumplir, porque para eso Tienen, tienen, tienen tienen. algún mandato Sí, para sí, hacer además, reporte. claro, además hay un científico que está al frente de ese grupo y parece que consiguieron científicos incluso internacionales, de distintos lados. Bueno, señores, abran el libro y cuéntenos lo que hay. Porque si dijeron en 9 meses vamos a un informe, bueno, los 9 meses pasaron y estamos esperando el informe. Ahora, muy bien. Ahora otra pregunta, Sí, dando otro giro. ¿Cómo ves que hay en otros lados del mundo, no solo en Estados Unidos, ni no solo paramilitares, hay casos de que reportan personas que ven cosas raras, que ven cosas que en aviones o en Brasil, en Perú, reportan ovnis, bueno, reportan. pues, claro, pero Entonces, tú me hablas de Brasil, de Perú. de México, Sí, pero bueno, México con Maussan. Hay gente proclive, claro, pero hay gente como Maussan es en otros lados, hay gente proclive a vivir el tema, a explotar el sí, misterio, a explotar la fantasía. Ah, extraterrestre, 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 suena por todos lados. Tú ves un supuesto documental en el History Channel, cuenta, hace este ejercicio, cuenta las veces que en esa hora que dura el supuesto documental aparece la palabra extraterrestre. Te va a sorprender cuando pasa raya y hace la lista. ujú, Es impresionante. ¿Y por qué? Y porque esa es la idea que quieren meter de dentro a la cabeza. sí, Entonces es como la letra de la cumbia, que repiten y repiten un estribillo, y todo el mundo canta el estribillo porque lo aprende fácil. sí, Y esto es lo sí, mismo, ¿no? sí, sí, Cuenten cuántas veces dice extraterrestre el documental supuesto que ustedes están viendo.
Y después díganme si hay otros documentales comparables que, hablando de otros temas, repitan tanto una idea, un concepto, un nombre. No lo hay. Y ese es el problema. Entonces la gente lee los diarios, el diario vende más y pone un título medio escandaloso. YouTube, bueno, está lleno de fotos y videos trucados, a cuál mejor. Y la Sí, gente, no, mira, que viste, presentó acá dice que un tacazo está al lado, y la gente mira aquello, hasta imágenes realizadas con programas especiales de creación de imágenes para computación, que parecen reales, son sí. espectaculares. Bueno, y entonces, si la gente se alimenta de eso, si la gente acepta eso, lo incorpora como un conocimiento, porque no dan con alguien que le pueda explicar, que le pueda hacerle entender las cosas, que le esclarezca la mente y diga, no, mire, la realidad es que esto es así, así y así. Por eso yo me tomé el trabajo de traducir todo lo que pude, sacándolo del video y pasarlo al español para los que no leen Sí, sí, inglés. muy bueno, porque Claro, así, para que un montón de gente en América Latina se entere realmente de cómo son las cosas, de lo que se dijo en ese comité en el Senado y todo lo demás, que es muy importante. muy Porque importante, claro. si no se hace esa labor, la gente sigue en la ignorancia y sigue pensando que no, lo que vi en YouTube, lo que dijo el History Channel, lo que vi hoy en el canal local, no, eso sí, no confundirse. Entonces, sí ves bien que el esfuerzo que está haciendo esta oficina, el AARO, Ah, sí, todo sí, es sí, bien, sí, más la sí, sí, NASA, más pues sí, sí, ese esfuerzo está bien. eso lo veo muy positivo. Y Lo veo también lógico, sí. aceptarías tú que hay cosas ahí arriba que no necesariamente son extraterrestres, pero que hay algo raro No, no. que quieren saber Bueno, qué es. es obvio, si hay que formar una oficina para que explique qué es lo que se está viendo, es porque hay denuncia de que se está viendo cosas raras, Sí, que o no sea, necesariamente tienen que ser extraterrestres. El propio Kirkpatrick lo dijo, y ya lo había dicho incluso el UAPTF cuando recién inició este proceso de investigación oficial. Dijeron, pueden ser de extraterrestres, no hablaron, también lo descartaron en sí, trámite. Pueden ser de Rusia, pueden ser de China, pero agregaron, pueden ser de nuestro propio gobierno o de empresas estadounidenses. Miren Elon Musk, que crea toda una serie de aparatos que van al espacio y todo lo demás. Es una empresa privada. sí, Y de repente otra empresa privada está creando unos aparatitos raros que nadie sabe. Cuando se tiró abajo el globo chino, se tiraron abajo 3 globos más. ¿Y de quién eran esos 3 globos? ¿Y qué estaban haciendo? Y bueno, no, probablemente son de empresas privadas que están experimentando. Bueno, pero hay empresas privadas que son pero capaces de hacer cosas. sí, pero digamos, asumamos que no son extraterrestres y que todo es hecho acá. Sí, ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué los militares de Estados Unidos, que son militares muy capacitados, por qué no logran ni reconocerlos? Porque ellos mismos están diciendo que no entienden. Si tú oyes las declaraciones del capitán, el comandante Fravor, y ellos dicen, no sí, entiendo sí. qué es esto, nunca he visto una cosa así. Claro, bueno, porque no están acostumbrados a verla, por supuesto, pero si es algo nuevo, incluso de los propios Estados Unidos que están experimentando, al capitán Fravor y a otros que están volando el avión no se lo van a decir, porque eso es secreto a alto nivel, a muy alto nivel. Sí es posible que haya ese avance de tecnología Y sí en la tiene, empresa privada. y tiene que haberlo, claro que sí, claro que sí. Los avances mayores que han habido en Estados Unidos en materia aérea los han hecho empresas como Lockheed Martin, eh, Grumman y Raytheon. Son las 3. Y para mí Lockheed Martin es la más importante y la que más ha avanzado. Entonces, una vez un directivo sí, de Lockheed Martin dijo, el público no tiene ni idea de las cosas que nosotros hemos creado y hemos logrado. Ni idea. Porque no son cosas que suceden todos los días. No, son ¿Eh? cosas No, que es parecen, el, no es el coche nuevo que de repente salió de la marca tal y lo vemos pasear por la calle. No, no sí, es sí, eso. no Son se cosas muy reconoce. especiales, muy especiales. Y son compañías que reciben millones y millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para crear distintas cosas.
Incluso tienen formas que no son aerodinámicas, ¿verdad? Sino que parecieran dominar la gravedad, como que Toda una cosa flotaran, distinta. Puede ser, y sí, pareciera. puede ser. Inclusive porque hay aparatos que no tienen una superficie metálica rígida y directa, sino que son como placas distintas que son flexibles y pueden hasta cambiar la estructura del aparato, hasta cambiar el color, en fin, una serie de cosas que pueden sorprender a cualquiera. Sí, pues analizando un poco, digo yo, probablemente eso sea así, porque si fueran extraterrestres de verdad, tal vez ni podríamos reconocer nada, ni siquiera los podríamos entender, nada, ni siquiera entender que, ni siquiera los Hay, miraríamos. no, yo pienso que el día que hubiera algo extraterrestre, que sea una sonda, que no venga nadie, ningún ser vivo adentro, los científicos lo van a tener que reconocer y decir, Sí, estamos siendo visitados por algo, por alguien. Hay robots, hay qué sé yo, pero hasta ahora no ha habido un solo científico que haya podido afirmar categóricamente, aquí está y esta es la prueba. Y ningún astrónomo, justamente, ningún astrónomo, que serían los más indicados para poder denunciar una cosa de esas, si lo hubiera. No hay una especie de caravana espacial que desde cierto lugar del espacio viene y llega a la Tierra. No hay tal. No se observa por ningún lado. Y nadie puede pensar, con dos dedos de frente, de que aquí hay una confabulación mundial. Todos están confabulados. Todos están callados para no decir la verdad. No hay verdad que aguante tanto. Y menos en estos tiempos, que se sabe de todo un poco. Entonces, no. Pensemos que además ya van, si no me equivoco, como 76 años del caso Arnold. sí, sí, 76 sí, años. ¿Verdad? Y en 76. 76 años del caso Arnold no se sabe nada No se todavía sabe de que nada. hubiera, no, de que hubiera extraterrestres y que hubieran llegado y que sí, están entre nosotros y yo casi la última conferencia tenía ganas de decir, no lo dije después, digo, porque quito seriedad, pero decir, bueno, bienvenidos a todos y especialmente a aquellos extraterrestres que se parecen a humanos y no nos damos cuenta que no son. Porque Sí, hay cosas que llegan pues así, sí, al absurdo total, ¿no? Pero, sí. y como he dicho también a gente que me pregunta, digo, pero mire, si mañana se constata efectivamente, fehacientemente, de que otra civilización inteligente ha tomado contacto con nosotros, pues sería la noticia impactante a nivel de toda la Tierra, no la podría tapar nadie. Yo sería el primero en proclamarla. Yo sería el primero en proclamarla. Porque Claro. cuando empecé a investigar esto, pensé que eso era una Tenías esa posibilidad. idea, sí, pues. Y después nos fuimos defraudando cuando vimos que no, que esto era el otro, lo demás, y no había nada que tuviera realmente algo extraño. En todos los casos que investigaste, todos los lograste explicar y no hubo Sí, nada. sí, 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 no, no solo yo, todo el grupo, ¿no? Sí, Qué sí, impresionante. sí, sí. Bueno, no eran, salvo un par de ellos, no eran muy complicados realmente para poderlos explicar. Y además contábamos con una ventaja, que es la misma ventaja que en general tienen todos los países latinoamericanos, excepto Centroamérica y mucho más México, que está al ladito de Estados Unidos, donde es posible que se vean ciertas cosas raras, no acostumbrables, que nosotros allá en el lejano sur de América Latina nunca la vamos a ver, porque nadie va a volar y a experimentar cosas raras allá en el sur, pero que desde México se pueda ver volar algo que es raro, claro que sí, ¿por qué no? Son Entonces, pruebas. claro, las posibilidades son otras, ¿verdad? Sí, así es. Claro, claro. Me quedo ¿Cuántos con, viejos? Sí, no, me quedo con eso. Entonces, con, digamos, de tu experiencia, ningún caso lleva a pensar, como dijo Kirkpatrick, ninguno me lleva a pensar que sean extraterrestres. No claro, hay sí, ninguna sí, evidencia sí, yo de eso. suscribo eso totalmente. Pero no por cabeza cerrada, por negar las cosas, no,
porque no están las evidencias, no están las cosas. Si mañana están, como digo, soy el primero en decir, bueno, señores, hemos llegado a un punto en que sí, hoy día podemos afirmar categóricamente, pero con pruebas fehacientes y sometidas al estudio, al análisis y la crítica de otros científicos, que todos a una han acordado de que sí, efectivamente estamos frente a algo así. Bueno, será un nuevo punto para la humanidad, será una especie de nuevo arranque, va a ser un sacudón tremendo para todos, pero bueno, en algún momento puede ser que pase. Por ahora no ha pasado. No hay señales de que eso, Por ahora no ha pasado. o sea que, digamos, muy bien, hay cosas ahí que hay que explicar, pero muy seguramente no son extraterrestres, sino de alguna Pero procedencia local. lo otro que es peligroso es el encanto por lo extraterrestre. Ujú. Porque muchos piensan, bueno, pues si los extraterrestres toman contacto con nosotros, ¿qué avance que vamos a tener? Las Sí, cosas que nos van a poder enseñar, ¿cómo van a solucionar enfermedades que nosotros no sabemos? Toda una maravilla. Pero y no, yo tengo en cuenta la advertencia, como tú sabrás, que hizo Hawkins. exacto, Cuidado, no no necesariamente va a ser así. no nos pase lo que le pasó a los habitantes indígenas del mundo, de América Latina, lo sabemos muy bien. Vamos, vinieron los conquistadores y nos pisotearon, nos aniquilaron, se impusieron su cuestión y todo lo demás. ¿Tuvieron miramiento por aquellos conquistados? No, todo lo contrario. ¿Ah? Los Pues, indígenas para ellos no eran seres humanos, sería eran unos terrible. bichos, eran unos bichos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cuánto nos va a gustar que entonces vengan unos y nos traten así como, o a lo mejor nos usan hasta como comida? No, 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 no. Para eso mejor que no vengan. O sea, no hay que ilusionarse con, y si viene del espacio, qué bien. Porque no es así, porque la realidad puede ser muy distinta. Si existen seres en otros lados, probablemente estén muy lejos para comunicarse con nosotros. Bueno, en los años que SETI lleva tratando de lograr captar comunicaciones y lo demás, no Sí, hay nada que haya podido permitirle decir, señores, hemos dado con una fuente que se repite, que se reitera y que está mandando mensajes que tratamos de descifrar, pero que tienen una frecuencia, que tienen una cadencia, que tienen una repetición, que tienen lo demás, que pensamos que es una muestra cabal de que es algo inteligente. Y bueno, hemos dado con algo que está en la galaxia tal, ya, a los 8.800 millones de millones de millones de kilómetros. Así sí, que no nos hace no nada hay, que está allá. no hay nada de Pero eso. claro, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Interesante también ese resultado. Pareciera como que no hay nadie. Pareciera. Es que lo que pasa, yo leí un artículo que creo que y lo reproduje, estoy seguro que lo reproduje en la página web del UAPSG GFI, que habla de las condiciones tan especiales y peculiares de nuestro sistema planetario que han permitido la posibilidad de que exista la Tierra, un planeta con características tan especiales, y de que existamos nosotros como seres vivos inteligentes. Entonces él exponía toda una serie de elementos de la física que posibilitaban que hubiera pasado lo que pasó y que la Tierra esté habitada y por ser inteligente y todo lo demás. Y una de las cosas que me impresionó mucho, por ejemplo, decía, porque no todo otro sistema va a tener como nosotros un planeta Júpiter, que es un gran defensor de la Tierra, porque hay que ver todos los meteoros y meteoritos y cosas que Júpiter capta, como ese gigante allí que es un gran golero que ataja cuantas cosas podrían llegar para acá que no podrían hasta deshacer. Sí, Puesto en términos deportivos para que se entienda mejor. Bueno, otros sistemas planetarios no tienen todo eso. Sí, hay un planeta que está en una zona que podría permitir una vida, qué sé yo, sí, pero hay que ver cuánto está defendido ese planeta, hay que ver cómo está su superficie, cuántas cosas le caen del espacio que no permiten ni siquiera desarrollo de ciudades o cosas por el estilo. Entonces, nosotros tenemos una situación muy, pero muy extrañamente privilegiada.
digamos así. Sí. Sí, claro, el fenómeno planeta Tierra y sus habitantes no es un fenómeno fácilmente trasladable a cualquier otra parte del espacio. No, no lo es. Tiene características muy especiales. Sí. Entonces, No va a ser a menos fácil. claro, a menos que en un lugar fuera prácticamente un calco de esto y se cumplían todas esas características, no Sí. vamos a encontrar algo. Estará muy lejos probablemente para podernos Sí, ir. sí. Bueno, Mito, muchísimas gracias. Yo te agradezco el tiempo que nos has No, dedicado. por Como favor, siempre, un yo placer. encantado de tus preguntas y de poder dialogar estas cosas que es Sí, importante que lleguen a otros es y importante, sí. para ayudar a razonar, a entender, ¿eh? Y tener la esperanza de que esta gente que está trabajando en serio nos dé una respuesta. Yo parto de la base que la respuesta no va a ser nada extraño. Si me equivoco, bueno, tanto mejor en la medida en que eso extraño sea realmente de mucha importancia y mucha trascendencia. Pero creo que va a haber explicaciones mucho más cerca de casa, van a haber explicaciones muy terrestres de algunas cosas, y más que nada van a quedar satisfechos los legisladores que decían, ahora sabemos que lo que estaban haciendo esto eran los fulanos o los menganos. Bueno, ¿qué tenemos para defendernos de eso? Sí, Exactamente. esa es la cosa. Esa es la cosa. Esa sería la expectativa o el resultado tal vez Claro, probable. y sí. Ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a Muy bien, esperar ese informe de mitad de año a ver qué nos dice. los que vienen. Estaremos pendientes y platicaremos nuevamente. Muchas gracias por Sí. este feedback para darnos una mejor idea. En cualquier momento, Edgar, un placer dialogar contigo. Un Muchas placer, que gracias. tengas una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Adiós.